Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para nosotros darles nuevamente la bienvenida a esta nuestra segunda sesión del Seminario Permanente de la Red Tour. En esta ocasión tenemos el gran honor de contar con la participación del doctor Daniel Vierno, quien es un destacado investigador en el ámbito de la geografía y estudios relacionados con el turismo desde una perspectiva crítica, ya que a lo largo de su carrera ha abordado temas fundamentales como la relación entre el turismo y el territorio, las transformaciones socioespaciales derivadas de la actividad turística, así como los procesos de urbanización vinculados al desarrollo turístico. Su enfoque se distingue por entender el turismo como un fenómeno social complejo que incide directamente en la configuración del espacio y de las dinámicas sociales, por lo que su participación representa una valiosa oportunidad para reflexionar sobre los impactos del turismo en los territorios. Sin duda, su aportación nos va a ayudar a enriquecer nuestro diálogo académico. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor y le cedo la palabra para que pueda realizar su participación. Muchas gracias y bienvenidos. Pues, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy a gusto de estar con ustedes. Y lo que propuse a la doctora Nadia es hablar sobre el tema de los imaginarios turísticos. Van a ver por lo que quiero exponer que yo creo que se vuelve un tema crucial porque los imaginarios turísticos en vigor en alguna forma plantean un futuro y un futuro que no forzosamente es bonito y ordenado, ¿no? Pienso, por ejemplo, a lo que Estados Unidos e Israel quieren hacer sobre la banda de Gaza desocupada de palestinos, o lo que inclusive está pasando actualmente con los territorios turísticos que se han desarrollado en la península arábica, ¿no? Y que ahora están totalmente vacíos porque la gente tiene miedo de recibir un dron en vez de una copa de champaña. Bien, llamé la plática, digamos, los comentarios que les voy a hacer, multiplicidad y confusión de los imaginarios turísticos, algunas pistas para descifrarlos. Eh, por cierto, le había dicho a la doctora Nadia que les iba a pasar unos textos. No le he hecho todavía, perdón por el retraso, pero me comprometo a hacer en esos días y seguro van a tener un mecanismo de contacto, ¿no?, con ella para poder recuperarlos. Bien, empiezo, poniéndolos un poco en contexto. Dentro de lo que yo llamaría la galaxia de los conceptos académicos, hay unos que se quedan, ¿no? Se han mantenido y parecen que pueden sobrevivir para la eternidad, como de planetas, ¿no? Otros se disuelven pronto como asteroides que cruzan la atmósfera. Bueno, les preguntaría así, reflexionen, ¿qué recuerdan? Porque supongo que son muchos jóvenes los que están acá. ¿Qué recuerdos tienen de conceptos como modo de producción asiático, desarrollo regional y combinado, de la teoría de la dependencia, de la globalización inclusive, aunque sea más cerca, de los ciclos de Kondratiev y paso y muchos más, ¿no? Eh, Se han ido, ¿no? Han desaparecido porque vivimos por modas académicas. Y ahora tenemos otros conceptos en el firmamento: turistificación, turismofobia, gentrificación turísticos y, más bien dicho, imaginarios turísticos, entre otros muchos. Unos más conceptuales, otros son más consignas de escritura, y su duración puede ser sujeta de apuestas con dinero encerrado en una cápsula de tiempo para abrirla cuando varias generaciones de estudiantes ya no conozcan el término y no aparezcan en las redes sociales. Es decir, hay ciclos de los conceptos, ¿no? Y el concepto de imaginarios es seguramente un concepto que se ha introducido en nuestro vocabulario y que es sujeto a sendos trabajos conceptuales de avance, pero también a cachondeo intelectual casi que mofa como se usa, ¿no? Entonces, voy a hacer una primera reflexión de dónde surge eso de los imaginarios. Parece un concepto reciente, sin embargo, proviene de una discusión en la literatura occidental
que hace mucho tiempo refleja la idea de imaginario. Piense, por ejemplo, en la literatura, personaje como Gargantúa, ¿no? En el libro de Rabelais, tierras lejanas, ¿no? Que aparecen en la literatura, hasta Julio Verne y muchos otros, han alimentado numerosas obras clásicas como utópicas y otras más recientes como lo que es el imaginario que tenemos de un futuro avanzado que encontramos en la obra 1984 de Orwell. En las ciencias sociales, un momento muy importante para cuadrar el concepto de imaginarios es inicio del siglo XX, con gente como Gastón Bachelard, por ejemplo, que por ahí lo conocen. Ese personaje tenía dos sombreros, tan importante uno como el otro. El sombrero de ciencia dura, matemático, y a la vez de filósofo y con una dotación importante de aportes como la filosofía sobre el imaginario del viento, del aire, del fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Y hubo una fuerte batalla a inicio del siglo XX entre los partidarios de la razón cartesiana pura y dura como única muestra y posibilidad para analizar la realidad, sosteniendo además que lo demás no servía de nada, que era prácticamente brujería e invento de bola de cristal, y autores que insistían en que el mundo es mucho más complejo que lo que se deduce de la razón. Y eso incluye lo sensible, lo indescriptible, lo soñado y en general todo lo que podemos llamar la dimensión subjetiva de las cosas y de los fenómenos. Sin embargo, en el curso del siglo XX, las dos guerras mundiales y el avance de un capitalismo cada vez más tecnologizado dieron un fuerte impulso al dominio de la racionalidad y el declive del pensamiento subjetivo, ¿no? Sin embargo, progresivamente la recuperación de la subjetividad se va a imponer, entre otros, por la revuelta cultural de los 60, la época hippie, beatniks, etcétera, y todos los cambios culturales que se dieron en esa época, y por los aportes de filósofos, antropólogos y demás que consideraron que mantenerse en los rieles estrechos del racionalismo no era pertinente. Les puedo citar Gilbert Durand, por ejemplo, con las estructuras antropológicas del imaginario, Cornelius Castoriadis, que es uno de los más conocidos, Michel Maffesoli, otro autor francés, y números otros y otras personas que han contribuido en ese renovado interés y esa nueva presión, digamos, renovada presión para analizar los hechos sociales, no solamente a la luz de la razón, sino también a la luz de todas esas dimensiones sensibles. A la fecha, muchos campos de las ciencias sociales y de las humanidades asumen que ese giro subjetivo ha sido muy interesante, muy valioso para la evolución de lo que ahora llamamos una nueva comprensión del mundo, ¿no? Sociología, historia, geografía, filosofía, entre otros campos de saber, se han escrito a esa tendencia, aunque la pugna siga, ¿no? La pugna no ha terminado entre racionalista y subjetivista. Ahora los temas relacionados con lo subjetivo han sido muy manoseados, como les decía al inicio, ¿no? Cualquier persona que ha leído el tema saca el imaginario del bolsillo, hace un discurso o un artículo con la inteligencia artificial y lo presenta, ¿no? O sea, hay mucha basura en lo que se escribe y lo que se dice sobre la subjetividad. Todo el mundo habla de esos temas como si fueran claramente explicitados y validados para analizar cualquier situación, lo que de paso nos provoca risas y comentarios despreciativos de los racionalistas puros y duros. Si ustedes escriben, son estudiantes que escriben y profesores que escriben, van a ver que cuando mandan un artículo en una revista, ¿qué es lo que predomina? El enfoque racionalista.
Ahora, todos los artículos tienen que empezar por introducción, objetivo, marco teórico, la componente metodológico, los resultados, los avances, etcétera, etcétera. Todo eso como una forma de exponer, como si hubiera hecho un análisis con ratones y ver cómo se comportaban y decir que sale de esto. Se dan cuenta que cuando hablamos de la dimensión subjetiva, no podemos escribir así. ¿Se imaginan un texto de Freud sobre la sexualidad escrito a manera de un artículo de ese tipo? Sería de risa loca, ¿estamos de acuerdo? Pero muchos otros temas que podemos analizar desde perspectivas subjetivas, digamos, no solamente de imaginarios, muchos otros temas de ese tipo, pues se van a encontrar que no caben en esos moldes de escritura. Y esto nos hace ver que hay otras formas de expresar el conocimiento, el avance del conocimiento. Yo hablaría desde la caricatura, el video, la película completo, la novela. Todo esto nos permite de expresar un análisis de ciertos componentes de la vida social que nos interesa analizar y no forzosamente el reporte de laboratorio social, como yo lo llamaría. Bien, esa es una primera reflexión. Segunda reflexión, el imaginario turístico. Entre los muchos aspectos que les decía que pueden tener o que nos pueden ofrecer el estudio de lo sensible, de las dimensiones no racionales, de la subjetividad, está indudablemente el tema de los imaginarios. El imaginario finalmente es el resultado de aplicar la imaginación, que es una gran fuerza que desarrollamos desde la infancia y que a veces nos eliminan o nos limitan sobre algo, algún proceso, alguna situación, alguna forma de ver las cosas. La percepción y el procesamiento del entorno, ¿qué es lo que nos permite hacer? Crear imágenes mentales, ¿sí? Cuando hablo de imágenes, no hablo de una foto, ¿no? Ni porque esté en la computadora. No hablo de una representación fotográfica exacta. Estoy hablando, por lo contrario, de una representación, una representación que nos hacemos de un proceso o un fenómeno. Eso me recuerda una anécdota que no puse en las notas que tengo ahora para comentarles. Me acuerdo hace mucho tiempo de una entrevista que hicieron a una persona que tiene la capacidad de transferir a una película fotográfica tradicional, como se usaba antes, podía transferir cómo se representaba algo que había visto. Entonces, por ejemplo, le dijeron Torre de Pisa y literalmente se ponía la cámara frente a la frente, es el caso de decirlo, sobre la frente, y, y lograba imprimir la foto, ¿no? Realizar la foto. Y la foto era una imagen distorsionada en la realidad. ¿Por qué? Porque nuestra percepción no es perfecta, no es la percepción como la representa una fotografía, sino una percepción que hacía que la torre era más inclinada o menos inclinada, que no había visto una línea de columnas o lo que sea, ¿no? Y lo hacen en varios casos. A mí me pareció bastante impresionante, era una experiencia desde hace muchos años, era todavía la película que vi era en blanco y negro y era veraz, comprobada, y nos está demostrando de que pues, nosotros nos creamos imágenes mentales, ¿no? Al final lo que voy a esto, que la imagen mental no es la foto, es lo que sería si fuera repetible lo que hizo ese señor, lo que nosotros podríamos representar y enseñar como imagen de lo que tenemos en la cabeza sobre lo que es un fenómeno o cosa del similar, ¿no? Bien, ese imaginario
¿no? Esa capacidad de imaginar las cosas, primero de captarla, de organizar esto en una representación social y de ahí a un imaginario, es una construcción social. Y aquí es una cosa muy importante que les quiero decir, el imaginario no es una cosa individual. Nosotros no somos seres sociales individuales. Si fuera yo encerrado en una caverna, como decía Platón, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo una representación del exterior que es mía propia, porque no he tenido contacto con otros. Pero cuando vivimos en el mundo social es evidente que esas representación y toda la imaginación que le metemos se construye de manera colectiva. ¿Por qué? Porque yo he recibido información anterior, información que proviene de los demás. ¿Sí? Es nuestro predado social, como dicen los sociólogos, y esto influye sobre cómo nosotros tenemos estas imágenes subjetivas, cómo les hacemos representación y qué imaginamos. Y entonces hay una confluencia, digamos, de estos dimensiones individuales, pero que confluye en lo que es un imaginario social, es decir, colectivo. Eso está muy claro en Castoriadis, por ejemplo. ¿No? Y además esto lo modificamos a lo largo del tiempo. Yo puedo tener un imaginario sobre el tipo de turismo que yo considero bueno, que yo quiero alcanzar, y a la mera hora, a fuerza de experiencia, de nuevas informaciones, tanto por ir y quizás pasarlo muy bien o muy mal en ese lugar turístico, o por la experiencia de otros, ¿no? Antes, que yo soy mucho más grande que la mayor parte de ustedes, supongo, y se acostumbraba de ir de viaje, sacar transparencias y regresar a casa, traer a los amigos y los parientes, poner el carete de transparencias y proyectar, ¿no? Contribuimos así a crear, imaginar, tú fuiste a España y qué viste, y cómo está la playa de fulano de tal, y cómo está el Alcázar de Sevilla, etcétera, etcétera, ¿no? Este, entonces, la construcción de imaginarios es social, pero además es fluida, se transforma con el tiempo, porque avanzamos, nuestro pensamiento, nuestra capacidad de representarnos sensiblemente las cosas se modifica. Yo creo que, por ejemplo, una cosa tan sencilla como la forma como los hombres ven las mujeres y como las mujeres ven los hombres hoy es totalmente diferente de hace 100 años, ¿no? Salvo para unos machos envejecidos. Pero en general esa transformación se ha dado, ¿no? Y eso influye sobre nuestra relación social, sobre nuestra forma de ser, ¿no? Bien. Tercera reflexión, la multiplicidad de los imaginarios. En principio, va a haber tantos imaginarios como conglomerados sociales a diversas escalas y culturas, ¿no? Un imaginario de un japonés sobre lo que es su visión del mundo es totalmente diferente de lo que tiene alguien en el mundo occidental o un mundo africano. Y quizás dentro de nuestros países, entre personas que vienen de culturas tradicionales o que vienen de la cultura postmoderno o moderno que tiene una parte de la población mexicana, por ejemplo. Pero les doy un ejemplo. Perdón, les voy a dar un ejemplo de que la modernidad, de hecho, lo que hace es homogeneizar las representaciones y homogeneizar los imaginarios. Les voy a hablar de un tema que estoy trabajando ahora, que es la cuestión de los pasajes cubiertos. No sé si conocen, hay uno muy bonito en México que es el de Puebla, y el pasaje es una especie de corredor de diversas formas, con techo de vidrio, en la cual hay boutiques, hay comercio de todo tipo, etcétera. Tuvieron mucho éxito en París a inicio del siglo XIX y se han perpetuado. Inclusive tenemos varios tipos de pasaje en México, como el edificio Oviedo en Acapulco, que ya la gente no lo conoce mucho, el pasaje Rodríguez en Tijuana, que es uno nuevo hecho
de collage de cosas, así muy de subcultura urbana, tipo chopo, para llamarlo en alguna forma. Y estaba pensando justamente, estaba buscando información sobre un pasaje en Ucrania. Dije, ay, en Ucrania que están en plena guerra, ¿tendrían pasajes? No conozco a nadie de todos los especialistas del tema que supiera, entonces me metía a manosear la computadora y encontré que en la ciudad de Odessa, en Crimea, es decir, cerca de la línea de fuego, hay un pasaje maravilloso, muy bonito, con esculturas, etcétera, de fin del siglo XIX, pero en el estilo de lo que se hacía en Francia varias décadas antes. Y curiosamente, una foto que me llamó la atención era una foto de una tienda muy bonita, en una decoración maravillosa, que vendía macarrones y dulces finos, ¿no? Y me acordé de inmediato que en París, en la ciudad de Nantes, en la costa, hay un pasaje maravilloso, y yo creo que es el más bonito de Francia, que uno de sus atractivos es una maravillosa tienda de macarrones. Entonces, no, estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de Francia, pero estamos hablando de que la idea de lujo, de la buena vida, se reproduce, ¿no? A través de esta visión de que el macarrón ahora es como el lujo entre los dulces que queremos tomar. De ahí a que el gusto por los mazapancitos mexicanos tan ricos haya caído últimamente, porque tenemos una visión de la felicidad, una visión del buen gusto, una visión del lujo, una visión de qué son las tentaciones alimentarias, etcétera, etcétera, ¿no? Que se están homogeneizando cada vez más, ¿no? Entonces, sí hay muchos imaginarios, porque depende de la cultura, pero también pensemos que el fenómeno de la modernidad acelerada, ¿no? La hipermodernidad, como la llama Lipovetsky, se vuelve una tendencia que reduce los imaginarios a algunas componentes que se vuelven prácticamente universales o universalizantes. Se impone sobre el resto, ¿no? Bien, pero además hay otra cosa que yo creo que es muy, muy importante. Una cosa son esos imaginarios que crea la sociedad, ¿no? Que no son instituidos, viene de la sociedad y se metamorfosan, avanzan, retroceden, etcétera, etcétera. Pero también hay otro tipo de imaginarios que son fabricados. Y aquí me remito a un texto muy interesante de McCannell, que supongo que todo mundo aquí en esta reunión debería conocer a Dean McCannell, ¿no? Por su trabajo de sociología del turismo. Y McCannell dice un momento dado en un artículo publicado de que hay una ingeniería de los imaginarios. Así, desde ciertos grupos del capital o inclusive del gobierno, se crean imaginarios, ¿no? De lo que es el lujo, de lo que es el lugar ideal, etcétera. Les voy a dar dos ejemplos. Cancún. Cancún se creó como un lugar, un destino, que recogía lo mejor del turismo actualmente, ¿no? Y eso le duró poco tiempo, porque con la crisis de 84, perdón, de 82, lo que hubo que hacer fue abrir mucho más el turismo, bajar los precios y no impulsar un turismo que fuera solamente de gente de nivel de ingreso bastante elevado. Es decir, no solamente se creó un imaginario, pero ese imaginario finalmente no fue asumido por el grupo que se quería, la gente más rica, sino que se diluyó finalmente en un turismo de masas, no tan de masa como mi foto de fondo, ¿no? Que eso es un poquito exagerado, pero un turismo de masas, eh, no tan lujosa, ¿no?
Ese es un caso, pero bueno, hay muchos casos, no voy a extenderme sobre eso, voy a regresar a esto después. ¿En qué estamos ahora? Mi cuarta reflexión. ¿Cómo están los imaginarios turísticos actuales? Bien, les decía que se han creado de dos maneras. Por una parte, desde las percepciones y acciones individuales y colectivas desde la sociedad, ese, algunos dirían desde los comunes, pero bueno, no exclusivamente, desde la sociedad misma, desde nosotros como individuos, pero insertos en grupos sociales que en alguna forma comparten como nosotros. Cuando se dice, por ejemplo, en estudios mercadotécnico, la clase media tiene tendencia a hacer tal y tal cosa, pues porque hay un colectivo no organizado de gente que piensa de la misma forma que lo más padre es ir a tal lugar, ir a esquiar a Aspen, y ir a hacer tal cosa a Londres, a París, o visitar los confines de la Tierra, ¿no? Entonces, acá yo creo que hay que entender cómo hemos llegado y cuáles son esos imaginarios actuales. Yo creo que hay otra vez un parteagua con la Segunda Guerra Mundial. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que en varios países se empezó a dar el famoso tiempo libre, es decir, los días de vacaciones y además la paga suficiente para que la gente podía utilizar de manera fecunda ese tiempo libre que les daban, ¿no? Es el dinero y el tiempo para ejecutar una cosa diferente a trabajar. Bien, esto se hizo gracias a la presión de la sociedad, ¿no? La presión que ejercieron los sindicatos, que tenían mucha fuerza en esa época, fueran socialistas, democristiano, comunista, etcétera, y lograron esto, y la idea era que ese tiempo libre fuera usado para fines de bienestar, digamos, ¿no? Sin embargo, es la época en la cual van a surgir, al mismo tiempo que se da esto, que es un avance social extremadamente importante, estamos observando que varios estados se transforman en totalitarismo. Estamos hablando del modelo fascista italiano, del modelo franquista en España, del modelo nazi en Alemania y del el modelo marxista, bolchevique, stalinista sobre todo, en la cual toda libertad individual está eliminado. ¿Y qué se propone esto? De que el tiempo libre no sea para que la gente esté realmente libre de hacer lo que sea o pensar lo que sea, sino que era necesario reforzar la pertenencia al Estado-Nación, el sentido de la defensa del territorio y la preparación para guerras eventuales. Y vamos a ver que en ocasión de otro trabajo le estudié más a detalle y hay análisis que demuestra de que curiosamente a partir de la diferencia ideológica, la más fuerte entre nazi, fascista y marxista, comunistas, vamos a encontrar similitudes sobre el concepto de tiempo libre, ¿no? No es tanto irte de vacaciones, aunque todos tenían planes de turismo social, digamos, pero básicamente era hacer que la gente se organice en grupos y entre otros los jóvenes, ¿no? Que eran los que había que educar ideológicamente. Por eso, al final de la guerra, cuando cae Berlín, se van a encontrar con niños de 14 años peleando y muriendo en una guerra estúpida, porque habían sido usados en su tiempo libre para formar parte de juventudes nazi, orientada completamente a la guerra y a la violencia. ¿No? Después de la guerra, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a reiniciar un proyecto de un imaginario de vida libre, de vida fuera de la ciudad, de reencuentro familiar. Piense que mucha gente perdió miembros,
en las familias y reencontrarse, ir a visitar a los parientes que no se habían visto desde el inicio de la guerra, etcétera, fue factores importantes para la creación de un desplazamiento de la gente, ¿no? Para usar su tiempo libre, ¿no? Eh, Se recuperó así parcialmente el sentido original de haber otorgado las famosas vacaciones. Perdón. Bien. Eh, entonces la gente se empieza a mover a pie, en bicicleta, pidió un aventón, en moto, en coche, en autobús, en trenes, ¿no? Favoreciendo no solamente el uso masivo de los transportes masivos, perdón, de los autobuses y los trenes, todavía no los aviones, pero también el desarrollo de los vehículos individuales, que en el caso de Estados Unidos ya eran muy presentes ya en las sociedades, ¿no? La gente empezó a moverse, a apropiarse del territorio, que van a volverse turísticos, donde la población local se va a empezar a mezclar en ciertos momentos del año con esos flujos de turismo. Yo por la edad, yo viajé de mochilero a mitad y fin de los años 60 a España y sorpresivamente para mí, porque eran las primeras veces que iba a España, la gente nos miraba feo, ¿no? A mí me escupieron desde los coches, pasando cuando yo pedía aventón, la policía te miraba raro, la gente no te quería ayudar, aun si hablaba el idioma como yo lo hacía en ese momento. Sí, pero poco a poco la gente se fue acomodando, amoldando a esa presencia turística. Y el filósofo francés decía que el viaje se volvió, y me gustó mucho la expresión, una desterritorialización suave. Ahora se habla mucho de desterritorialización, sí, de cambio de territorio, pero suave, ¿no? No porque soy inmigrante empujado afuera o porque yo tomo una decisión radical de ir a vivir por otra parte, no, sino voy, me quedo un tiempo y me regreso. Inclusive, en esa época se dio mucho el hecho de regresar al mismo lugar. La gente que empezó a salir así, pues recuperó de repente la casa de la abuela en el pueblo de origen y volvieron una segunda residencia, no porque querían una casa para hacer turismo, sino porque se dio. O compró un departamento en España, por ejemplo, ¿no? O empezaron a construirse nuevas residencias dedicadas justamente a la gente que venía pocas veces al año. Eso, por ejemplo, es todo el desarrollo que he trabajado, entre otros, de lo que es el turismo residencial, la segunda residencia. Pero esos movimientos que se fueron muy rápidamente masivos, y yo creo que es muy importante esa componente histórica, demandaron alojamiento, oferta de alimentos, servicios diversos, gasolineras, distracciones, etcétera. El capital vio así una gigantesca panoplia de campos de inversión y de ganancias, obviamente. Y el auge económico de la posguerra se acomodó de esos movimientos demográficos temporales. Entonces, en ese momento, progresivamente, los capitales que están sobrando en aquel entonces, estaban campos de inversión, eh, empezaron a promover un imaginario colectivo, digamos, desde arriba, por el cual se consideraba que el turismo era muy importante para la economía. Y eso se sigue diciendo hoy. El turismo aporta tanto porcentaje del PIB, genera empleo, provoca un desarrollo regional de territorios semivacíos. Eso fue el sustento ideológico de crear Cancún, de crear Iztapa, Huatulco, Loreto, San José del Cabo por parte de Fonatur, por ejemplo, ¿no? Y se sigue así, ¿no? Se sigue desarrollando territorio bajo ese paraguas de frases todas hechas, ¿no?
que ya fueron criticados desde los 60, de los 70, en caso de España. Eh, de tal forma, lo que había sido un turismo sustentado en imaginarios colectivos que venía de la gente, el turismo se va a desplazar progresivamente hacia, mayoritariamente, yo diría, hacia movimientos de esterilización no tan suave, porque la gente se va a encontrar en condiciones a veces exageradas. Esta foto atrás de mí es el equivalente a una catástrofe ecológica, ¿no? Esa es una catástrofe demográfica y social. Si la gente piensa que vive bien porque está en medio de esa manada, estamos mal, ¿no? Yo creo que estamos mal, ¿no? Y eso fue, digamos, como progresivamente se impuso esta idea de que el turismo tenía que masificarse porque además era rentable, ¿sí? Yo para mí un hotel no es una empresa turística. Vas a decir que estoy desviando, vagando mentalmente, pero no, es una empresa que vende alojamiento, ¿sí? Para cualquier cosa. Si va a un hotel turístico, se puede encontrar población local que va en el hotel supuestamente turístico en vez de ir al hotel de paso, el técnico que viene a arreglar cosas en esta localidad y el funcionario que tiene que venir a una reunión. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje de gente que es realmente turista? ¿Sí? No lo sabemos, no lo sabemos porque los motivos del viaje ponen cualquier cosa. De hecho, ya prácticamente no piden cuál es el motivo de viaje y las estadísticas no son tan bien hechas como para darnos esto, ¿no? Entonces, se ha creado un modelo en el cual se han creado instituciones como otras que se benefician del producto, del movimiento turístico, pero no exclusivamente, no exclusivamente. Dubái, por ejemplo, está tanto lleno como de turista, como de influencers estúpidos, como de gente que huye de ser arrestado por tráfico de droga, por fraudes fiscales y demás, ¿no? Y se plantea como desarrollo turístico, pues no lo es, ¿no? No es forzosamente un desarrollo turístico. Entonces, el negocio que se crea es una enorme burbuja que en algunos momentos inclusive estalla cuando hay pandemia, cuando hay crisis, guerras, etcétera, y, pero que tiene una fuerza vital enorme como, como forma de hacer progresar el capital y una fuerza vital enorme para transformar los destinos, ¿no? Entonces estamos viendo que ese imaginario, esta forma de pensar el turismo desde el capital, no se quiere parar, ¿no? Es como si yo digo, no, ya mañana no vamos a producir coches porque estamos contaminando. Eso no va a pasar, no soñemos, ¿no? De decir que esas empresas van a parar porque se dan cuenta que tiran sus aguas negras al mar, porque han destrozado el mercado inmobiliario local. Estoy hablando no de playas, pero de ciudades como Querétaro, donde yo vivo, que la cantidad de Airbnb, la cantidad de hoteles, la cantidad de visitantes hacen que el centro ya no es centro. Es un espacio turistificado que ha perdido su sentido, en la cual la gente ya no puede vivir en el centro, porque la casa que costaba 500,000 pesos, casa modesta, hace 10 15 años, ahora vale 4 5 6 millones de pesos, ¿no? Entonces, ese es lo que quisiera enseñar desde ese sentido. Los desarrolladores de lo que ahora se llama productos turísticos abrieron la caja de Pandora de un desarrollo territorial de destinos nuevos y viejos, ¿no? Eh,
recuperando, digamos, idearios de buena vida, etcétera, pero que finalmente ofrece productos muchas veces falsificados, que no son tan de buena vida, ¿no? Que son de vivir peor a veces que donde vive uno. Donde la clase media a veces se va a un destino turístico, estar en condiciones de vida una semana peores que las que tiene en su lugar de residencia. Claro que no haces de comer, no trabajas, no te mueves a trabajar y descansas en cierta forma, pero no son condiciones ideales como se plantea, ¿no? El paraíso no está. Y muchas veces esas publicidades son mentiras. Yo me acuerdo de una revista, no me acuerdo de publicidades, cuando se empezaba a promover la parte diamante de Acapulco, había una publicidad de una empresa en particular en la cual había una foto con tres elementos. Una construcción hipermoderna, blanca, aluminio, etcétera, etcétera. Nada que ver con una representación del espacio guerrerense tradicional. En segundo lugar, Luis Miguel. Y en tercer lugar, un animal de la jungla que no me acuerdo cuál es, ¿no? Con ambiente Tarzán, ¿no? Ambiente Tarzán, gente de lujo como Luis Miguel y construcción hipermoderna. Era como impactante para mí de ver cómo colaban representaciones, ¿no? Y ese es el lujo absoluto. Lo que nos decían es que esas son las identidades. Bien, este, finalmente, hacer turismo implica comprar a especialista, no solamente productos turísticos, ¿no? Sino compramos imaginarios, ¿no? Compramos, nos sometimos a unos imaginarios que fueron creados a través de instituciones específicas, gabinetes de mercadotecnia, bufetes de arquitectos, bufetes de abogados, empresas financieras, etcétera. Todos esos contribuyen a ofrecer productos, ¿no? Productos que nos ofrecen servicios. Y lo más grave, yo diría, es que en los años recientes rebasan el nivel de ofrecer el servicio. No solamente te ofrecen el cuarto, te ofrecen la comida, el recorrido, te ofrecen experiencia, ¿no? La experiencia ya se vuelve un producto. Para mí es ya llegar muy lejos, ¿no? Esta idea de que las experiencias que tú vas a hacer están dictadas, pautadas, normadas desde empresas que las diseñan, ¿no? Estamos perdiendo el control de nuestras vidas. Eso es lo que quiero poner en evidencia. Pero eso se ha vuelto productos y formas de hacer turismo que está dominando, ¿no? Ya después voy a decir qué opino que se podría hacer frente a esto. Como estamos de tiempo, yo creo que ya me estoy pasando casi, ¿no? Bien, a ver, un poquito más para no perder. Bien, ahora, si vemos, por ejemplo, el mundo de los hiperricos, ¿no? Los hiperricos no le entran a este modelo. Ellos lo quieren es retirarse temporalmente de la vida activa, tener distancia de su vida de diaria con aislamiento total, por ejemplo, comprarse una isla, blindaje sus destinos, negación de la entrada a otros grupos sociales, guardias privadas, aeropuertos privados, etcétera, y totalmente excluyente. Y adentro, la libertad total. Es decir, el dinero que entra allá no se sabe de dónde viene, circula libremente la droga, la gente entra bajo controles aduanarios y migratorios sumamente relajados, se sobreexplota el personal de servicio, pero no hay una secretaria, una secretaría del trabajo, ni un sindicato que le va a entrar, libertad sexual voluntaria o impuesta, y aquí viene, por ejemplo, casos de Epstein y compañía, ¿no? Esto está demostrando de que ese modelo que crea el mismo capital
no les sirve a los dueños de capital. Ellos quieren otro modelo. Quieren un modelo totalmente privado, sin normas, sin reglas, muy coherente con la visión del capitalismo libertariano, como se llama ahora. Es decir, que no quiere Estado, que no quiere control, que quiere hacer lo que se quiere. Ese modelo es el modelo de los más ricos. Bien, bueno, ya hablamos de la masificación, etcétera, etcétera. Y ese turismo de masas, ¿no? Es el que más destruye su entorno. Y cuando digo su entorno, son los sistemas económicos locales, son los ecosistemas naturales y son los sistemas sociales políticos, ¿no? Desgraciadamente, no, ni en zonas urbanas, ni en zonas rurales, ni en destinos nuevos, se logra mantener, digamos, o crear entornos favorables para vivir, tanto en lo ecológico, lo económico, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo estamos viendo aún cuando son destinos totalmente nuevos, como lo que hay en Riviera Maya, ¿no? Bien, ahora, última reflexión para cerrar. La quinta, es posible cambiar los imaginarios, ¿sí? Yo creo que el imaginario dominante del turismo, que genera el turismo masivo, es absolutamente nefasto, ¿no? Entonces estamos hablando de la posibilidad de alternativa y han visto que salió un decreto a nivel federal sobre propiciar el turismo comunitario, etcétera. Lo que más me dio risa es que lo dieran a Fonatur. Fonatur se ha caracterizado, y lo digo porque trabajé un año allá, que es el único año que pude aguantar, ha propiciado el turismo masivo, ha propiciado la destrucción ecológica, ha propiciado la negación de las comunidades tradicionales, y podría darse ejemplos más fuertes, pero no puedo por seguridad personal, de lo que se hizo desde Fonatur para crear ese entorno. Yo no creo, si esa institución recoge la propuesta y la va a manejar, que lo va a manejar en sentido de transformar las cosas. Pero sí se tiene que hacer. Y yo creo que, este, perdón, bueno, sigo. Eh, Efectivamente, hay sistemas políticos, generalmente de centro izquierda, como ha pasado en España, en Barcelona, etcétera, que muestran que cuando algún nivel de gobierno decide tomar medidas en contra de los defectos más evidentes del modelo de masas, hay un contraataque violento que alude al derecho a ejercer actividades, ¿no? A las ventajas económicas del modelo, etcétera. Sí, inmediatamente una reacción es decir, no, no, no se puede parar eso porque aporta tanto del PIB, etcétera, y además tenemos derecho a hacer lo que se quiera. Es el caso de Airbnb y de todas las plataformas, ¿no? Aluden de que la gente tiene derecho a comercio de su construcción, aunque esté destrozando el barrio, aunque esté provocando problemas en toda la ciudad. Construir algo diferente desde la base social parecería la forma más realista de trabajar. Y esta intervención se podría manejar desde dos ámbitos complementarios de acción. Por una parte, lo que tenemos que hacer es evidenciar las fallas del modelo masivo, ¿sí? Todo lo que me acabo de hablar con ustedes en este momento, que podemos reunir en turistificación, gentrificación, genera delincuencia, ¿no? Cancún es un lugar en el cual ya entró ampliamente las mafias de tráfico de droga, ¿no? Yo creo que tirar confetis a la sopa de los turistas no es muy mercadotécnico, pero no es muy realista, ¿no? Tenemos que ir hacia trabajos continuos, permanentes, demostrando e interrogando esta manera de hacer turismo. No es que estoy en contra del turismo, preciso, pero estoy en contra de que el turismo sea divertido en esas masificaciones y en esos daños que genera
dentro de las sociedades. Definitivamente la intervención colectiva de esos modelos falacios implica trabajar también con los escasos pero honestos segmentos de la política que están dispuestos a entender la problemática. Es el caso de lo que acabamos de hablar con ese decreto. Si realmente hay sectores del gobierno que creen que hay que impulsar esto, pues trabajemos con ellos en esta cosa, pero teniendo mucho cuidado en no ser utilizado como fachada para que todo supuestamente va a cambiar, pero nada se mueve, ¿no? El segundo campo de intervención es que tenemos que crear un nuevo imaginario, ¿no? Ese yo creo que es una cosa muy importante, la cual ya he discutido antes. Y esto no es como hacer como las empresas, hacer un plano de edificio o un render muy bonito de una zona, sino establecer maneras de hacer llegar a las personas otras narrativas sobre el turismo, ¿no? Sobre lo que puede ser un turismo diferente, o sea, como se le llamó desde hace medio siglo, un turismo alternativo. En eso es importante contribuir a crear esos imaginarios, no como imágenes etéreas, sino como propuestas encarnadas, es decir, territorialmente concretadas y articuladas con la vida cotidiana y el sentipensar, como se dice ahora, de las personas. No debemos tener miedo a las utopías, pero también es esencial construir una realidad día a día, paso a paso, que nos acerquen a la utopía, la cual a su turno debe quedar viva como tal, como sueño a futuro. Gracias. Perdón si me extendí mucho, pero por mi parte estoy todavía dispuesto para preguntas o comentarios si lo estima necesario. Ok, muy bien, gracias doctor por su participación. Entonces, abrimos el espacio para preguntas o aportaciones. Sí, Lirio. Doctor, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ha sido en verdad muy, muy enriquecedor su ponencia, el habernos compartido estas reflexiones tan profundas sobre los imaginarios y cómo, digamos, de alguna manera moldean estas subjetividades, ¿verdad? Fíjese que en un apartado, digamos, de la exposición, usted nos llamaba a, digamos, a recordar esta forma que fue emergiendo del turismo de la posguerra. Entonces, estábamos pensando cómo fue que se construyeron precisamente esos imaginarios del tiempo libre, ¿no? Claro, en los países occidentales. Es decir, en el caso de México, que fue impactado, ¿verdad? Por estas, digamos, imaginarios en subjetividades, pero también en cuestiones ya más concretas de materialización del viaje, pues vemos todo este boom, ¿verdad? Del turismo de los años 50. Y hacia allá va mi comentario, doctor, porque me parece que usted ha puesto esto como un antecedente muy importante de lo que está pasando hoy día, porque hoy día, digamos, con la guerra que mantiene Estados Unidos en el Medio Oriente, parecería que también está disputándose, digamos, un nuevo orden mundial si vamos más allá pensando que China podría ser, digamos, más rápido que tarde un país hegemónico. Y entonces, con esto que usted nos invitaba a reflexionar, yo me ponía a pensar y a preguntarme, ¿no? ¿Cuáles entonces serían los nuevos paradigmas en los imaginarios turísticos que se estarían, digamos, recomposicionando, ¿no? Porque estaríamos pensando que hay una contrapostura, ¿no, doctor? Entre lo que sería un modelo occidental de producción y consumo turístico versus lo que sería un modelo, digamos, de centralidad china. Y entonces yo me ponía a pensar en estos, digamos, paradigmas colectivos en China que están presentes, que no están, digamos, tampoco tan alejados del capitalismo, pero sí podríamos
ir pensando en otra forma, digamos, de organizar la producción como están haciendo ellos. Y entonces podríamos pensar en los viajes familiares multigeneracionales, en las experiencias compartidas, o en estos en narrativas de continuidades históricos, ¿no? O sea, más bien para los chinos, ellos sí reconocen, por ejemplo, a los sitios como lugares de civilización viva, ponía yo a pensar, ¿no? No como vestigios del pasado, que sería como un modelo occidental, ¿no? O sea, toda esta parte de la patrimonialización y todo, ¿no? Y entonces ir pensando a lo mejor en otro modelo, doctor, y no sé qué opine usted, en donde a lo mejor la alta tecnificación, la digitalización integral, el control de flujos turísticos, podríamos ir pensando también en un nuevo orden turístico. Y ahí voy a lo que también usted estaba cerrando su charla. Cuando pensamos en a lo mejor un turismo organizado territorialmente que sí podría, sin el afán, digamos, de echar las campanas al vuelo, pero sí podría ir, digamos, fortaleciendo lo que sería un nuevo orden en lo turístico, ¿no? Con China a la cabeza, de que se aumentara la planificación estatal del desarrollo turístico, doctor, ¿no? Sí, Y que pasáramos de los turismos comunitarios integrados, anclados territorialmente, a lo que estamos observando con este decreto de turismo comunitario como prioridad nacional, a lo que sería un proyecto nacional de desarrollo de lo que sería el turismo comunitario. Entonces, estaríamos dejando de organizar el turismo como atractivo cultural nada más o natural, y ya entonces pasaría a otro nivel porque empezaría a estructurar por una infraestructura estatal, digamos, pero también ahí hay otra cosa, porque estaríamos hablando que no todos los territorios están anclados a la cuestión de posibilidad, digamos, productiva y de consumo. Ahí estaríamos utilizando los conceptos neoliberales de competitividad, por ejemplo, ¿no? Pero que ya adquieren valor simbólico con estas narrativas patrimoniales, siguiendo su ponencia, ¿no? Con los sí. imaginarios que se están legitimando. Un poco como, digamos, para hacer ruido y ponerlo ahí como un comentario, doctor, de pensar en un nuevo orden, digamos, mundial, que a lo mejor no es para ahorita, pero quizá el siglo XXI nos dé esa sorpresa ya de la caída estrepitosa de Estados Unidos, Sí, sus modelos creo que se occidentales. bloqueó la... Pues era ese mi comentario y saludarlo, doctor. Gracias. Muchísimas gracias y un saludo también. Bueno, yo le daré una respuesta muy clara, muy corta para dejar chance a otros. Eh, Debe inquietarnos también el modelo chino porque ellos tienen un control sobre las personas que extremo y que se está reforzando cada día y que hace que la gente no tiene un tiempo libre, tiene un tiempo de no ejercicio del trabajo, pero no un tiempo libre. Esa es una primera cosa. La segunda es que su preservación de las culturas vivas es donde se les pega la gana, pero no es en Tibet, por ejemplo, ¿no? La tercera es que China tiene una componente de masificación que a veces recuerda el Tercer Reich, ¿no? Cuando uno va, los soldados desfilar, dice, ¿son robots o son soldados, no? Y han hecho también el lugar de kitsch totalmente, en la cual representan, no sé si los conocen, varios franceses típicos de vivienda haussmanniana de 7 pisos, con una torre Eiffel, etcétera, y que están vacíos. Es decir, no han tenido mucho éxito en ese sentido, pero sí definitivamente tienen tecnologías interesantes y demás. Yo creo que más bien es toda la filosofía oriental que vale la pena. Estoy pensando a Byung-Chul Han, cuando dice en un libro reciente de que la mejor reacción contra las presiones actualmente es quedarse en casa, ¿no? No la aplica directamente al turismo, pero tiene ese sentido subyacente, ¿no? En fin, no sé si hay otros comentarios. Gracias, Lidia. Gracias por sus comentarios. Maestro Neptalí, adelante.
Sí, muchas gracias, Nadia. Me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas, pero sobre todo volver a saludar al gran amigo Daniel. Y Gracias, no nada más saludarlo, sino oírte, Daniel. Siempre es un gusto escucharte. Sí, gracias, igualmente. siempre, siempre traes tú temas muy novedosos. Desde que te conozco, cada vez que te oigo, oigo temas nuevos, temas que realmente impactan, sobre todo a nivel de la academia. Así que no pierdes, sigues tú siempre siendo tan fructífero en ese sentido de la academia. Te felicito. Eh, Oye, también quisiera eh, plantear alguna reflexión con respecto a tu tema, sobre todo esto de la multiplicidad de imaginarios turísticos, ¿no? En efecto, hasta donde lo poco que he estudiado me permite opinar, el turismo al sustituir a los viajes, precisamente una de las cosas que hizo fue multiplicar los imaginarios de los viajes. Sobre todo si uno se pone a pensar, el viajero, el imaginario que generaba era precisamente sobre su viaje, en tanto que el empresario turístico no te genera un imaginario, sino que te genera una diversidad de imaginarios, ¿ya? Para ponerlos pues prácticamente a la venta. ¿Sí? Esa valorización capitalista que hace el empresario, pues prácticamente es posible precisamente por la generación, por el establecimiento, por el ofrecimiento de imaginar. ¿Eh? Lo que planteo en este primer momento es que la multiplicidad de imaginarios es una creación capitalista en la medida de que es generada precisamente por los empresarios. A esto, cuando el turismo, ya no los viajes en sí, sino cuando el turismo se vuelve una política de Estado, ¿sí? Los gobiernos se suman a esa generación de imaginarios, ¿verdad? De manera que lo que tenemos en los países en donde el modelo que se aplica es el modelo capitalista ahora incrementado por el neoliberalismo, ¿sí? La multiplicidad de imaginarios se debe ya no nada más a los empresarios, sino también a los gobiernos pro capitalistas. Desde ese punto de vista, creo que en efecto, para poder hacer a un lado el análisis desde la teoría capitalista, pues que se genera no nada más un ofrecimiento multiplicado, sino que se genera también una gran confusión, ¿sí? Se generan imaginarios de un tipo, de otro. Tú lo dijiste muy claro en ese sentido, ¿sí? Hay una multiplicidad de imaginarios. Pero si ahora en lugar de verlo, ¿sí? Desde los empresarios y desde el gobierno para los turistas, ¿verdad? Ahora lo vemos desde los empresarios y desde el gobierno, ya no para los turistas, sino para ellos mismos. Entonces yo siento que ya no hay esa multiplicidad de imaginarios, porque el imaginario gobernante y el imaginario empresarial
está precisamente dado por el interés capitalista, que no es otro más que el lucro. Entonces, resulta que si lo vamos a analizar desde el lado de la oferta, nos vamos a encontrar con que hay una claridad, ¿verdad? En términos de desarrollo del capitalismo, hay una gran claridad de cuáles son los objetivos, ¿verdad? De esa generación de imaginarios colectivos a partir del turismo, ¿sí? En otras palabras, el pasar de los viajes al turismo y al desarrollar el turismo, lo que tenemos es una generación de un gran imaginario de parte de los capitalistas, ¿sí? Que es el que les permite, ¿sí? Generar esa, vamos a decir, ese gran objetivo que es la acumulación de capital, ¿sí? A mí me parece que el tema nos da esa posibilidad de entrarle también de ese lado, ¿sí? Ya no nada más del lado de los turistas, sino de este otro lado, para poder alcanzar una mayor claridad en términos del desarrollo del capitalismo a partir del turismo, ¿sí? Es lo que a mí me da, la reacción que me da la propuesta que tú nos has hecho, ¿sí? Quisiera saber si tú estás de acuerdo, cuál sería tu opinión al respecto. Y me despido diciéndote muchas gracias por haberme permitido escucharte y escucharte de nuevo ahora con tu reacción. Sí, muchísimas gracias, Natalie. Me da mucho gusto oírte. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que habrá que precisar cosas, pero lo que es cierto es que hay un imaginario dominante sobre que el turismo finalmente se resume en consumo de bienes, lo que contribuye de bienes y de experiencias ahora, ¿no? Como lo decía, pero básicamente en un consumo y que el consumo tiene que ser lo mayor posible. Y eso efectivamente es una forma de estimular el crecimiento capitalista. Ahora, sabemos también que las estadísticas están falseadas, porque no solamente es la gente que viaja por placer, sino que en las estadísticas está toda la gente que viaja por razones de negocios y razones diversas, lo que hace que las cifras de crecimiento no son tales como lo señalan. Lo que ocurre es que yo creo que ahora hay una serie de contradicciones en esa forma de crecer que está marcado por las cuestiones políticas, como lo que hablábamos de la guerra del Golfo, que está dando un golpe formidable al desarrollo turístico de esta parte, ¿no? Recuérdense que la Organización Mundial de Turismo quería ir a esa zona a instalarse, ¿no? Que finalmente lo llevan a España porque si no hubiera sido un caos. Yo no sé cómo funcionaría. De cualquier forma tampoco funciona tan bien, esa es otra cosa. Pero, en fin, yo estoy totalmente de acuerdo en tu forma de articular, digamos, ese desarrollo del turismo al desarrollo del capitalismo. Para mí es claro, espero haberlo expresado también quizás en términos un poco diferentes los tuyos, pero congruentes. Ahora, el asunto es más bien lo que quería yo agregar y que insistí al final, es que cómo luchamos contra esto. Ahora, si lo que yo decía, si el Estado está dispuesto realmente a transformar cosas, hay que apoyarlo. Yo no conozco la nueva secretaria de Turismo, pero yo sé que la anterior era totalmente la cara inversa, ¿no? Todo era a favor de, básicamente, los hoteleros, ni siquiera el resto de los intervenientes en el turismo los tomaba en cuenta. Y él era partícipe personalmente de este proceso. Entonces, yo creo que nos falta también mucha reflexión, muchos lugares en la cual poder expresar esas ideas y de hecho quiero
agradecer la doctora Nadia en primera instancia por esta invitación, pero también a la Universidad Autónoma del Estado de México, porque finalmente han sido los precursores del estudio de turismo y yo con mucho cariño me recuerdo los años en que pasaba por allá a dar a veces clase, conferencia, participar en eventos y siempre ha sido una casa de turismo para mí muy agradable y muy afortunado yo de haber podido compartirlo. Pero yo creo que tenemos que seguir y seguir dentro también de nuestros programas educativos, que yo creo que no dan suficiente espacio para analizar ese tipo como digamos, de contexto, de coyuntura en la cual vivimos, ¿no? A mí me extraña, y lo voy a decir, no como crítica, sino como reflexión que hay que pensar qué tanto es importante estudiar la gastronomía en este momento en las universidades y no esencialmente la transformación de ese modelo turístico como un enorme paquete social, una forma de concebir nuestra vida propia como individuos a través de esa propuesta turística masiva que está avanzando por todas partes, e inclusive, y esa es la forma más horripilante, en mi opinión, de lo que está pasando, sobre base de muertos, sobre base de territorios devastados, arrasados. Entonces, allá yo creo que no, necesitamos ponernos las pilas para enfrentar esa discusión que tú acabas de abrir, que concluye cosas similares a la mía, pero que también otras personas en otros lugares han trabajado, por ejemplo, sobre los cruceros, que es otra cosa terrible, el turismo sexual de la cual nadie quiere hablar, la importancia de los recursos malvenidos del turismo y de otras cosas en el turismo y muchas otras cosas, y de cómo, y no solamente en el nivel de la crítica, sino el nivel de plantear un modelo realmente alternativo, porque si es para reproducir a pequeña escala los defectos que tiene el turismo de masas en un pueblo, es que hay que pensar que 10 millones de turistas saturan una gran ciudad. Quizás 500,000 saturan una ciudad de menor escala, pero si los pueblos empiezan a meterse al turismo, de repente 200 turismos es demasiado. Y me acuerdo de experiencia que me han contado en la península de Yucatán, en la cual se lanzaron ese tipo de cosas en la comunidad y cuando llegaron los 50 primeros turistas, no supieron cómo atenderlos. ¿No? Entonces hay mucha cosa que trabajar. Las universidades yo creo que debe ser un elemento clave de resistencia, como les recomiendo, por cierto, un libro sobre el avance de ese capitalismo nocivo. Déjenme buscarlo. Se llama Resistir, es la traducción de un libro francés. Lo estoy buscando en este momento. Eh, no me acuerdo. Ah, sí, aquí está. La autora se llama Salomé Saque, Saqe. Se llama Resistir, es un libro corto, está en versión de e-libros, y yo creo que es importante porque tenemos que pensar cómo resistir a este modelo y al mismo tiempo crear una alternativa. Es lo que yo creo que es central, y esto se debe hacer a través de crear imaginarios alternativos de lo que queremos como turismo, cómo responder a los idearios de la gente. La gente quiere descansar, debería aprender a desconectarse, a abrirse a otras cosas, a un conocimiento distinto, etcétera, etcétera. Curiosamente, hay experiencias de ese tipo dentro de segmentos de la gente muy rica, pero no del mexicano X, ¿no? O del francés X o del gringo X, ¿no? Se da como pequeños experimentos y que sí funcionan. Entonces, el asunto es cómo extenderlo, cómo hacerlo práctico y cómo hacer que siga beneficiando a las comunidades y no las use como mano de obra barata. Hasta acá mi comentario. Muchas gracias, Neptali. Gracias, doctor. Bueno, tenemos tiempo para una última presentación de la doctora Lilia. ¿La escuchamos?
Gracias, Nadia. Eh, Antes que todo, quiero saludar a todos y especialmente a Daniel Yerno. Me da Gracias. muchísimo gusto que siga trabajando, que siga dándonos muchas ideas. A mí me impactó mucho su comentario, su participación, porque yo creo que hay situaciones que no queremos ver o no las queremos analizar, no le queremos entrar a profundidad. Y yo creo que efectivamente estudiar los imaginarios es un compromiso que debemos de tener todos, sobre todo porque se nos crean esos imaginarios. Y retomando lo que se decía, ¿no? Hay muchas narrativas y además los imaginarios y nos crean ciertos modelos, como bien lo planteaba el doctor Yerno, esos modelos a los que debemos de seguir, a los que debemos de imitar, lo que debemos de hacer, ¿no? Y no hay un cuestionamiento real ante esto, ¿no? Yo creo que eso es muy valioso, sobre todo de que abramos la discusión y que podamos, sobre todo, empezar a ver desde otras formas lo que está pasando, ¿no? Porque además, ¿cuáles son los imaginarios dominantes que siempre nos están dando y que queremos repetir y que queremos hacer, ¿no? Y yo antes de que lo planteara el doctor Yerno en relación a la educación, yo sí me planteaba y decía, es que un problema grave que tenemos sobre todo es la formación de los estudiantes de turismo, que la educación a nivel profesional hasta doctoral del turismo es crear esos imaginarios, estudiar esos imaginarios. Y todos nuestros estudiantes están ávidos de irse a esos modelos turísticos imaginarios que al final de cuentas muchas veces no podemos o no tenemos las condiciones de poder participar. Prácticamente quedamos marginados de esos imaginarios, de esos modelos turísticos que nos plantean, ¿no? Y lo reproducimos dentro de nuestras universidades y dentro de nuestros planes de estudios, donde efectivamente la mayoría de la educación, yo sí puedo decir casi que totalmente la educación turística, va en el sentido de formar profesionales donde van a dar respuesta a esos imaginarios o a esos modelos turísticos que nos han creado, ¿no? Y entonces simplemente quedamos como empleados, ¿no? Y además imaginarios que no podemos realmente, en donde nos podemos involucrar, ¿no? Entonces yo creo que hay un gran compromiso. Yo creo que esta es la parte más importante, creo yo, de esta plática y de esta participación en relación a poner en duda lo que se ha hecho en relación a lo que se cree que es turístico, porque por ejemplo se habla mucho de la gentrificación, que el turismo está gentrificando, y dejan de lado de ver todas las mafias de los cárteles inmobiliarios que se están apoderando de los edificios y le echamos la culpa al turismo. Entonces, y estoy de acuerdo que no todos que los hoteles no son turísticos, ni los restaurantes son turísticos, están respondiendo a una necesidad social y que entra el turista, sí es cierto, ¿no? Y nos enfocamos a estudiar esos temas, esos problemas que efectivamente no son específicamente del turismo. Y yo creo que debemos de abrir sobre todo nuestra mente a ver que existe muchísimos modelos y muchísimas formas diferentes de hacer turismo y que todos tienen necesidad de alternativas turísticas de diferentes maneras, los barrios pobres, los barrios marginados, las clases medias, y no pensar que el único turismo al que debemos de responder es al turismo dominante de la clase que impone estos modelos, ¿no? Con eso quiero cerrar y quiero darle las gracias a Daniel Yerno que esté realmente participando y que nos ponga realmente en esta situación de poder seguir reflexionando sobre temas tan importantes como es el turismo. Gracias. Muchísimas gracias, Lilia. Es un gusto verte y oírte y coincido completamente contigo. Hay una tarea enorme desde las universidades. Yo no sé, bueno, finalmente hay que pensar que la primera institución de formación en turismo
fue hecha por Miguel Alemán y fue hecha para preparar a la gente para trabajar en los puestos subalternos del turismo, diga lo que se diga, ¿no? Ujú. Pero no a interpretarlo, no a guiarlo, no a orientarlo. Y solamente en las universidades y solamente en parte se ha logrado avanzar en esa temática. Yo creo que los que trabajamos en turismo sufrimos también una marginación hasta en las ciencias sociales. ¿Qué estás estudiando eso? Es una idiotez, es ese lujo y para qué, ¿no? Y sobre todo del lado marxista, las patadas van duro, ¿no? Porque no reconocen un tema que es sumamente importante, que tiene que ver con el tiempo libre, etcétera. Yo creo que los mejores trabajos del tiempo libre fueran hechos por gente que eran de perdida humanista cristianos, socialista o marxistas, en los años 30, 40 y 60, y después se paró completamente y hay un retraso enorme, un retraso enorme. Aparte de figura como tú en particular, hay poca gente que se ha dedicado a esta componente crítica de manera seria y como conocedora. La gente, como tú decías, critica la gentrificación, pero no va al fondo, ¿no? La turistificación, pero no va al fondo. Hay mucho trabajo que hacer y no todos son trabajos teóricos enormes, sino demostrar puntualmente a ciertos efectos que está generando el turismo. Yo creo que sería una cuestión eminentemente valiosa, ¿no? Y pues con eso sí era, hay que trabajar más, ¿no? Hay que intercambiar más, no estar aislados, intercambiar más, escribir más. Yo creo que no por vía de las revistas tradicionales y de los mecanismos de evaluación, porque vamos a, es decir, nos están bloqueando, si yo se los digo abiertamente, están bloqueados ese tipo de cosas porque lo exigen en un modo de boticario, que rinde informe, y esto no es la forma de trabajar. Entonces tenemos que pensar en otras formas de trabajar y de publicar, aunque se nos afecte nuestros ingresos con el SNI. Pero en fin, hay mucho trabajo que hacer y agradezco mucho en ese caso a Nadia y a la Universidad Autónoma del Estado de México, esa Facultad de Turismo y Gastronomía, de avanzar y de abrir esas puertas para el diálogo. Muchas gracias, la verdad. Y Muchas un gusto gracias haber a estado usted, con doctor. ustedes. Estamos muy agradecidos por sus aportaciones y bueno, con esta última reflexión de que hay mucho que hacer todavía en cuestión turística, pues cerramos nuestra sesión 2. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.